Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. En este caso vamos a realizar un poco del abordaje, ¿verdad? O a cubrir el tema de la guía número 2 de los estudios sociales. En este caso nos corresponde revisar la Primera Guerra Mundial. Eh, Voy a hacer primero un repaso de esta presentación que ya ustedes tienen en el grupo WhatsApp y que hemos estado utilizando para la clase presencial de esta semana. Ok, entonces, bueno, el tema de la Primera Guerra Mundial nos atañe o nos corresponde de 1914 a 1919, cuando ya se firma el Tratado de Paz, ¿verdad? Vamos a revisar, digamos, con base en lo que ya ustedes hicieron en la guía número 1 de los conceptos del imperialismo, ¿verdad? Ustedes recuerdan que imperialismo significa básicamente la dominación o la conquista de territorios, ¿verdad? Ya en otros momentos hemos hablado de que nadie les pidió que los conquistaran, ¿verdad? Nadie pidió que se metieran en sus territorios. Esto es una invasión, ¿verdad? El imperialismo tiene una característica que es violento, ¿verdad? Es violento y es una imposición, generó esclavitud, ¿verdad? Generó saqueos, generó robos, generó destrucción, generó muerte, ¿verdad? Entonces nadie puede ver el imperialismo como algo positivo, ¿verdad? Fueron imposiciones de todo tipo, ya lo hicieron con la guía número 1. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues resulta que ese imperialismo generó una repartición de territorios, ¿verdad? Y la repartición de territorios no fue equitativa, ¿verdad? O sea, hubo imperios que tuvieron más territorios ya fuera, en territorio del continente asiático o en el continente africano, ¿verdad? Entonces, todas estas, lo que generó fue, todas estas divisiones, ¿verdad? O reparticiones, ¿verdad? Porque esto fue una repartición, lo que generó fue tensiones. ¿Entre quiénes? Entre las potencias, ¿verdad? El que quedó con más territorios, pues quedó eh, más bien ahora con la intención de defenderlos, ¿verdad? Y el que quedó con menos territorios empezó a pensar cómo hacía para obtener más, ¿verdad? O cuáles fueron las causas o las razones por las cuales tengo menos territorios, ¿verdad? Eh, en ese mismo periodo, ¿verdad? Alemania, Francia, Rusia, Austria, ¿verdad? España, Italia, ¿verdad? Alemania, bueno, Gran Bretaña, que es lo mismo que Inglaterra, ¿verdad? Holanda, Bélgica, ¿verdad? Los principales imperios europeos se empezaron a armar, ¿verdad? Hay un periodo que más o menos abarca de 1870 a 1914 que se denomina la paz armada. Entonces ahí lo van a tener en la lectura, ¿verdad? Para que lo chequen y lo tengan como algo importante, ¿verdad? Porque precisamente esa paz armada lo que significa es que todos estos imperios se fueron preparando poco a poco con armamento, ¿verdad? Se llama el desarrollo de la carrera armamentista, ¿verdad? Se fueron creando ametralladoras, por ejemplo, ¿verdad? O rifles, ¿verdad? La utilización de las balas, ¿verdad? En clase ahí le hice una mención, alguien me dijo que llegaban con armaduras, no, yo les dije que no, las armaduras eran de la Edad Media, ¿verdad? Cuando se peleaba con espadas, ¿verdad? Ahora se va a utilizar otro tipo de armamento, ¿verdad? Ahí vamos a ver un poco lo que son las trincheras, que es la Primera Guerra Mundial. También otro aspecto importante es relacionarlo con que es básicamente una guerra europea, ¿verdad? Se pelea en territorio europeo. Ahí lo hemos hablado también en clase, hemos tratado de explicar, evidentemente en cuestiones económicas, ¿verdad? A nivel mundial sí afecta porque lo que está pasando en las potencias, ¿verdad? Em, Afecta económicamente y recuerden que el principal medio de transporte para esta época era el barco. Entonces los barcos se destinaban a la guerra y no al transporte de comercio o de mercancías, ya fuera para vender o para comprar. Entonces en el caso de Costa Rica, pues en esa época también salió afectado, porque los principales consumidores de café eran europeos. Pero bueno, eso es como para explicar un poquitico de que se le llama la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra y se desarrolla principalmente en Europa, pero podríamos decir que sí tiene una afectación a nivel mundial, aunque se pelea prácticamente en Europa, ¿verdad? Esto se tiene importante, ¿verdad? Hubo una división, ¿verdad? Hubo dos alianzas, dos grupos, van a ser los perdedores y otros van a ser los ganadores. La triple alianza, ¿verdad? Yo siempre lo asocio con la A para explicar que empieza con Alemania, con el imperio austrohúngaro, con Italia. Ahí en la lectura se van a dar cuenta que también Bulgaria y que el imperio otomano, que posteriormente se va a convertir en Turquía, es la alianza perdedora. Y como respuesta se crea otra alianza que es la Triple Entente, que va a estar formada por Francia, por Rusia y por Gran Bretaña, que también Gran Bretaña es lo mismo que Inglaterra, ¿verdad? Para que se convierta en la alianza ganadora. Entonces vamos a tener en el transcurso de la Primera Guerra Mundial como la Triple Entente es la que logra la victoria a finales de la Primera Guerra Mundial. En lo que se refiere a esta otra causa, la exaltación del nacionalismo es básicamente, digamos, un sentimiento de superioridad, ¿verdad? Ya lo venimos explicando desde
desde el tema del imperialismo, ¿verdad? Esa exaltación del nacionalismo, ¿verdad? O ese espíritu de superioridad racial, lo que significa es que los franceses se creen superiores, los ingleses se creen superiores, los alemanes se creen superiores, ¿verdad? Los rusos se creen superiores, etcétera, ¿verdad? Todos estos imperios, ¿verdad? Y entonces eso les da una grandeza, ¿verdad? Les da una superioridad y esa es la justificación para llegar e invadir a los otros territorios porque los consideran inferiores, ¿verdad? Entonces, ese mismo nacionalismo, después de la repartición de los territorios, que se dio en algo que se llamó la Conferencia de Berlín, ¿verdad? En 1886, se reunieron todas las potencias en Alemania, en Berlín, específicamente la capital de Alemania, y se dio la repartición de todos los territorios, ¿verdad? Eso es importante que lo recuerden, ¿verdad? La existencia de la Conferencia de Berlín en 1886, porque esa es una de las causas, ¿verdad? De la Primera Guerra Mundial, que lo vengo aquí hablando, desde el punto de vista de las tensiones generadas entre las potencias, pero no solo en eso, sino también en la exaltación del nacionalismo, ¿verdad? Porque resulta que con esa repartición de territorios, como les decía antes, no quedaron contentos y entonces ellos empiezan a decir, ¿por qué los alemanes tienen más? ¿O por qué los franceses tienen más? ¿O por qué los ingleses tienen más? ¿Verdad? Buscan la justificación si ellos se creen todos como superimperios. Entonces, esa exaltación del nacionalismo son ideas que dicen, no, yo soy superior al otro, ¿verdad? Y entonces poco a poco se van preparando con el armamento para enfrentarse ya en 1914. ¿Qué sucede con la Primera Guerra Mundial? Bueno, ahí sí participaron varios países europeos, ¿verdad? También entra Japón. em, Hubo un conflicto por las colonias, ¿verdad? O por la conquista de las colonias, a ver cuál de las potencias tenía más o menos colonias, ¿verdad? También en el caso de Alemania hubo una guerra entre Alemania y Francia, ¿verdad? Se llamaba la guerra franco-prusiana. Básicamente Alemania le quita dos territorios que se llaman Alsacia y Lorena, son dos provincias, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Y posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? O es declarada como la gran perdedora, ¿verdad? Y entonces le va a devolver los territorios que le había quitado a Francia, ¿verdad? Y otro de los aspectos importantes es la guerra o la crisis de los Balcanes, ya casi lo vamos a ver, ¿verdad? Y esto también está relacionado con lo que tiene que ser en la guía, pero ya casi llegamos. Hay un aspecto importante que es la causa inmediata de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que es lo del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, ¿verdad? Es asesinado en Sarajevo. Sarajevo es una ciudad de Bosnia-Herzegovina y fue asesinado por un serbio, ¿verdad? Serbia es otro país, ¿verdad? Eso va a desencadenar que el Imperio Austrohúngaro le declare la guerra a Serbia y vamos a ver con una cronología, digamos, cómo se da el inicio de quién va atacando a quién. Vean, esto es importante que lo identifiquemos, ¿verdad? Aquí yo no lo voy a leer textualmente, lo que les voy a decir es que la región de los Balcanes era muy importante porque tenía, digamos, una ruta comercial de muy buen acceso, un lugar estratégico, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Para salir al mar Mediterráneo. En el caso de los Balcanes, ¿verdad? Pues, podríamos decir que hay un conflicto, ¿verdad? Entre los principales países, ¿verdad? O los principales imperios, ¿verdad? El Imperio Austrohúngaro, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Rusia, ¿verdad? Estos grandes imperios luchaban por la región de los Balcanes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver una imagen, ¿verdad? Y entonces se van a dar cuenta cuáles países están cerca de los Balcanes, pero entonces es para que se ubiquen, para que sepan que la región de los Balcanes es importante porque quería ser invadida por esas grandes potencias, ¿verdad? Todas esas potencias tenían interés en esa región y al no lograr ponerse de acuerdo, ¿verdad? Era una región que no pudieron repartirse, entonces era prácticamente una de las causas de la guerra porque todos lo querían dominar, ¿verdad? Y como ya hablamos, ¿verdad? De lo que pasó el 28 de junio de 1914, que esta es, digamos, la causa inmediata o la causa o la justificación para que se desarrollara la Primera Guerra Mundial, ya que es en primera instancia el Imperio Austrohúngaro el que le declara la guerra a Serbia, ¿verdad? Pero aquí lo tienen para que lean, ¿verdad? Cómo se llamaba el nombre del que asesinó al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Aquí viene la cronología, ¿verdad? Al darse el asesinato del Imperio del príncipe, digamos, o el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, ¿verdad? Posteriormente eh, ingresa Rusia, ¿verdad? Al conflicto, después ingresa a Alemania, después ingresa a Francia y por último ingresa a Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces esto es para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Básicamente así se va dando un poco el desarrollo. En la lectura está detalladamente explicadito para que realicen la lectura. Y esta es la región de los Balcanes, ¿verdad? Vean ustedes cómo aquí se encuentra Serbia, ¿verdad? Cómo se encuentra Bulgaria, cómo se encuentra Rumanía, ¿verdad? Aquí Grecia, esta es la salida, digamos, al mar Mediterráneo, ¿verdad? Aquí estaba el Imperio Otomano y por allá estaba el Imperio Austrohúngaro. Entonces, esta región es muy disputada por todas las potencias, ¿verdad?
y esta es una de las causas de gran importancia para entender la Primera Guerra Mundial, porque todas las potencias que ya hemos mencionado se interesaban por conquistar la región de los Balcanes, ¿ok? Entonces, básicamente esa es una de las imágenes que sale en la guía, ¿verdad? Otro aspecto importante para entender qué fue lo que pasó, o una de las causas que desata la Primera Guerra Mundial, es que Bélgica, ¿verdad? Bélgica es un país europeo, tomó la decisión de no pelear, ¿verdad? De no pertenecer a ninguno de a los dos bandos, ¿verdad? Ni a la Triple Alianza ni a la Triple Entente. Entonces, Bélgica declara la neutralidad en 1889, ¿verdad? Que debía ser respetada. Sin embargo, llega el momento en que Alemania invade, ¿verdad? O le declara la guerra a los belgas y entonces los belgas pues tienen el apoyo de los ingleses, de los franceses y de los rusos, ¿verdad? Y entonces se declara la guerra. Entonces es importante recordar que llevamos ya otra causa importante, ¿verdad? Que ya fue mencionado como la crisis de los Balcanes, que todos los imperios querían dominar, y también ahora que Alemania y respeta la neutralidad que había declarado Bélgica con un tratado, ¿verdad? Y entonces eso genera después que Inglaterra y Francia le declaren la guerra a los alemanes, ¿verdad? Entonces entender, digamos, que la neutralidad es otra de la neutralidad de Bélgica o el irrespeto de Alemania a la neutralidad de Bélgica causa que Inglaterra le declare la guerra, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí viene algo de las etapas de la guerra, ¿verdad? Yo en esto no voy a ahondar mucho, ahí lo tienen para que lo chequen. Esto es importante de entender, ¿verdad? Lo de las trincheras, ¿verdad? Lo de las trincheras bien explicado ahí en la lecturilla, ¿verdad? Eran zanjas, ¿verdad? Básicamente, que se realizaban en el terreno para que las personas pudieran resguardarse, por decirlo de algún modo. Se llama, la Primera Guerra Mundial se considera la guerra a pie, ¿verdad? Básicamente se enfrentaban ejércitos contra ejércitos a golpes, por decirlo de algún modo, a golpes, pero no golpes, sino a balas, ¿verdad? A balaceras, ¿verdad? Entonces es una guerra que generó, si no me equivoco, 12 millones de muertos, ¿verdad? Fue una guerra muy sangrienta, pero sí fue una guerra a pie, ¿verdad? Las técnicas de armamento todavía no están tan desarrolladas. Para esta Primera Guerra Mundial, al principio podíamos hablar de que existe, digamos, la ametralladora, posteriormente se va a desarrollar los tanques, ¿verdad? Pero con menos desarrollo que el que va a tener en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los tanques de guerra. También el carro de guerra se empieza a utilizar, pero para la Segunda Guerra Mundial también van a haber mayores técnicas, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir viendo cuando nos corresponda a ver, abordar esa temática, ¿verdad? Vean aquí también los alambres de púas, ¿verdad? Eran básicamente como para resguardarse del enemigo. Ok, bueno, aquí viene la fase final, ¿verdad? ¿Por qué entran los Estados Unidos a participar en la Primera Guerra Mundial? Ingresan en 1917. Ingresan porque los alemanes les hundieron un barco, ¿verdad? Ese se llamaba el Transatlántico de Lusitania, ¿verdad? Básicamente murieron varios estadounidenses y esa es la justificación para que ingresen a la guerra, ¿verdad? Eh, Ingresan a la guerra y pelean en territorio europeo, ¿verdad? Básicamente viajan en barcos a Europa, no, no se pelean nunca en territorio americano, ¿verdad? Em, y básicamente eso, ¿verdad? Esto va a generar una ventaja para los Estados Unidos, que al no tocar el territorio americano, se convierta en la primera potencia económica mundial después de la Primera Guerra Mundial, porque el territorio europeo va a quedar devastado, ¿verdad? ¿Qué sucede para el 11 de noviembre de 1918? Alemania se rinde, ¿verdad? Es derrotada por los franceses y los franceses pues lideran la resolución o el Tratado de Paz, que el Tratado de Paz se llama el Tratado de Versalles. Se llama Tratado de Versalles porque fue firmado en Francia, en un salón muy famoso que se llamaba el Salón de Versalles. Y entonces en ese tratado se establece lo siguiente, ¿verdad? Que Alemania es reconocida como el perdedor de la guerra, ¿verdad? En primera instancia, el responsable de haberla dirigido se le va a castigar con la devolución de algunos territorios o algunas colonias que había conquistado, entre ellas la devolución de los territorios de Alsacia y de Lorena a los franceses, ¿verdad? También se le castiga para que no tenga ejército, ¿verdad? Para que se le controle sus fuerzas armadas, ¿verdad? Y posteriormente se le castiga también para que pague los costos de la reconstrucción europea. Significa que Alemania va a quedar devastada por la guerra y además de eso va a empezar a trabajar y trabajar y trabajar, por decirlo de algún modo, para pagar los daños causados, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta es como la resolución del conflicto, ¿verdad? Continuará, ¿por qué? Porque después tenemos el periodo entre guerras, ¿verdad? Que nos corresponde de 1919 a 1939, y después veremos el abordaje de lo que sucede entre 1939 y 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Ok, para revisar un poquito de lo que era la segunda guía, ¿verdad? Nada más, que esa ya la tienen ahí, ¿verdad? La primera parte es administrativa, nada más el conteo o el consecutivo de que es la guía número 2, ¿verdad?
¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer este mapa conceptual, ¿verdad? Perdón, este apareamiento, ¿verdad? O asocie. Entonces lo que hacen es que le tiran una linecita, ¿verdad? Aquí triple alianza, triple entente, ya las vimos, ¿verdad? Son dos eh, de las alianzas, ¿verdad? Quienes las integran, que están por estos lados, ¿verdad? El transatlántico ya es una mención que hicimos también, y estas dos otras las encuentran en la lectura, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sería. Y lo otro es identificar, ¿verdad? Aquí lo que está encerrado en un círculo es la región de los Balcanes, ¿verdad? Ya eso lo vi yo en la explicación anteriormente. Esta imagen es muy fácil de identificar, no voy a decir qué es, y solo por aquello, pues de aquí, por aquello de que no se vea bien, aquí dice Bélgica, ¿verdad? Eso sería, yo creo que ya prácticamente casi que les contesté la guía. Entonces, ¿cómo lo responden en su cuaderno, verdad? Ponen imagen uno y ponen qué significa la imagen, ponen imagen 2 y ponen qué significa la imagen, ponen imagen 3 y ponen qué significa la imagen. Vean que la guía está muy fácil. Si se equivocan o me dejan incompleta la respuesta, pues no la califico como correcta, ¿verdad? Bueno, eso sería. De igual manera, les pasé en el grupo WhatsApp esta hoja, ¿verdad? Que los que estuvieron en clase, pues yo se las entregué, ¿verdad? Donde se explican varias cosas, ¿verdad? Las estuvimos leyendo en clase y después de que la leyeron, pues hicimos una explicación también para entender qué fue lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, sus causas y sus consecuencias, ¿verdad? Bueno, jóvenes, eso sería la explicación de esta guía número 2 del primer semestre del 2021, correspondiente al módulo 62 de estudios sociales para las secciones 5P1, 5P2 y 5P3. Espero que les sea de mucha utilidad. Ahí la pueden devolver, en el caso del video, ¿verdad? Por hacer la utilidad. Lo devuelven, se adelantan, si algo no lo entendieron, pues lo vuelven a escuchar y ya les va a quedar muy claro. Bueno, que estén muy bien y entonces les estaré pasando el video. Saludos y nos vemos pronto.